Dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Bendito sea el Señor. Leamos todos juntos el verso número 30 para la gloria del Señor Jesús. Verso 31, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Verso 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ocupe su asiento un momento. Le quiero repetir nuevamente el texto en el que estaremos nosotros tomando como base para nuestro sermón, para esta plática. Dice la Escritura: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. El poder de una bomba puede devastar una ciudad completa. La división de un átomo genera poder y fuerza como nunca antes lo hemos visto. En el lugar de despegue, los cohetes rugen con poder y una carga explosiva sale disparada hacia el espacio. Los volcanes, los terremotos, las marejadas, los huracanes, los tornados liberan un poder y una fuerza que no se puede contener ni controlar. Una fuerza y un poder que no se puede evitar. Solo se puede pensar en evitar esas catástrofes. Pero después de ese pensamiento se pueden empezar a recoger los escombros, porque la naturaleza tiene un poder, una fuerza sorprendente. Nos quedamos sorprendidos con la fuerza natural. Nos quedamos, hermanos, sorprendidos por cómo se desata la fuerza de la naturaleza y cómo la demostración del poder artificial que puede generar el hombre. Una fuerza y un poder muy grande. Pero esta fuerza y este poder no puede ni remotamente compararse con el poder del Dios omnipotente. Bendito sea el Señor. Porque usted y yo sabemos, y usted y yo conocemos al único Dios que tiene todo el poder, es omnipotente, es todopoderoso. Bendito sea su santo nombre. Ya lo reconoció, hermano Moisés, cuando se dio cuenta cómo el Señor desató un poder sobrenatural, cuando el Señor, hermano, con su poder
poder hizo que la mar se separara, se dividiera en dos. Ese es un poder sobrenatural, ese es un poder maravilloso, ese es un poder que sorprende a cualquiera. Es el poder de Dios, bendito sea nuestro Señor Jesús. Y Moisés quedó sorprendido, Moisés quedó maravillado. Y él escribe, hermano, en el Éxodo, hablando de ese Dios omnipotente, hablando de ese poder que solamente tiene nuestro Dios. Y le dice: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Bendito sea el Señor. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién se compara a Él? No hay nadie, no hay fuerza, hermano, no hay poder semejante al poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de un hombre llamado Elías. Dice la Escritura que este era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Era un hombre común y corriente. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, la Escritura nos dice que este hombre conocía un poder maravilloso. Este hombre conocía a ese Dios omnipotente. Bendito sea el Señor. Elías lo conoció perfectamente, al grado, hermano, que dice la palabra de Dios que cuando Elías oró a Dios, bendito sea el Señor, dejó de llover por 3 años y medio. La tierra se secó, hermano, 3 años y medio. Es esa oración de poder, es esa oración, hermano, que responde el Señor con su poder. Los cielos se cerraron por 3 años y medio. Pero dice la Escritura que llegándose el tiempo, él vuelve a elevar una oración. Después de 3 años y medio, él vuelve a abrir sus labios, vuelve a orar al Señor, y la tierra empieza a mojarse. La tierra empieza, hermano, a escurrirse de agua. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Bendito sea el Señor. Es el hombre de Dios, hermano, que cuando oraba hacía descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque Elías conocía a un Dios de poder. Elías conocía al Dios omnipotente y todopoderoso. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla también de un hombre que conoció íntimamente al Señor. De un hombre, hermano, que tenía un acercamiento muy hermoso con Dios. Y dice la Escritura que cuando Josué oró, cuando Josué clamó a Dios, hermano, el sol se detuvo. Dice la palabra de Dios que Josué exclama en alta voz. Él ora al Señor, él clama al Señor y le dice al Señor, le pide al Señor que haga un milagro, que haga una maravilla, que extienda la luz sobre la tierra para que él pueda destruir al enemigo. Y en su oración dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna detente en Ajalón. Y la Escritura dice que el sol se detuvo a la oración de Josué, porque Josué confiaba en el Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Ese Dios poderoso, hermano, hace cosas maravillosas, hace cosas sorprendentes que en ocasiones nosotros no nos imaginamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, ese Dios omnipotente está a nuestro alcance. Ese Dios omnipotente nos abre la puerta para que usted y yo entremos a Él y contemplemos su poder.
Y esa puerta, hermano, es a través de la oración. Esa puerta es a través del clamor. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor Jehová le dice, hermano, a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, pero necesitas clamar, necesitas orar para darte cuenta de mi poder. Bendito sea el nombre del Señor. Es ese Dios poderoso que se quiere manifestar. Es ese Dios que quiere que contemplemos su poder. Pero hermano, su poder está a nuestro alcance a través de la oración. La Escritura dice: y la oración de fe sanará al enfermo. Bendito sea el Señor. Ese es el poder de nuestro Dios. Un poder que sana, un poder que libera, un poder que hace grandes maravillas, un poder, hermano, que usted y yo tenemos alcance a esa bendición. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos orar. Necesitamos comprobarlo en la oración. Por eso, hermano, la Escritura nos dice: y la oración del justo, obrando eficazmente, puede poquito. No, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Bendito sea el Señor, porque esa oración va dirigida al que creó los cielos y la tierra, al que hizo, hermano, el universo. Él tiene el poder y Él puede hacer muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo, hermano, necesitamos orar para comprobar el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Jesucristo, hermano, nos dejó la instrucción. Jesucristo nos dejó la indicación. Y nos dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Bendito sea el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero necesitamos orar, necesitamos clamar. Ese mismo Dios que se manifestó en la antigüedad es el mismo hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero Dios quiere, hermano, que usted y yo lo conozcamos a través de la oración. Bendito sea el Señor. Es la oración, hermano, la que nos hace cambiar. Es la oración en donde nos encontramos con Dios, en donde nos acercamos a Dios y Dios responde. Bendito sea el Señor. Es un hermoso ejemplo el que nos muestra la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 4. El texto que leímos, hermano, nos da a nosotros una prueba grande del poder de Dios. Una prueba, hermano, maravillosa de lo que puede hacer el Señor. Para Él no hay nada imposible. Los siervos de Dios, hermano, en ese capítulo están experimentando intimidación, miedo. Algo había pasado, hermano, que la gente se enojó con ellos. La Escritura dice que después de que aquellos discípulos, aquellos apóstoles que subían al templo con el poder de Dios que traían sobre sí, dice la Escritura que, hermano, le dieron la sanidad al paralítico que estaba en el templo. Era un hombre de más de 40 años. Era un hombre que ya, hermano, había vivido toda su vida así. 40 años es la mitad de la existencia, es una generación. Probablemente ya se había acostumbrado a vivir así.
mucho tiempo padeciendo, de tal manera que, hermano, lo único que para él era esperanzador era que lo llevaran al templo y ahí pedir unas monedas. Pero sabe, hermano, cuando para nosotros algo se nos hace imposible, usted y yo debemos de pensar en ese Dios omnipotente. Para Él no hay nada imposible, bendito sea el Señor. Para Él todo es posible. No importa que lleves años con esa situación, no importa que lleves varias décadas con ese problema, para Él todo es posible, bendito sea el Señor. Yo no sé si aquí entre nosotros habrá alguien que, hermano, haya tenido alguna dificultad por muchos años, por mucho tiempo, pero ahora entendemos que el poder de Dios ha sido grande, bendito sea el Señor. Dios nos ha contestado, Dios ha resuelto el problema. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, bendito sea su nombre. Aleluya. Cuando los religiosos vieron al hombre sano, cuando aquellos hermanos sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, se dieron cuenta de la gran manifestación de Dios al sanar al paralítico, mandaron traer a los apóstoles. Los aprendieron, los llevaron, hermano, como criminales, los presentaron delante del Sanedrín. Y las autoridades religiosas de ese tiempo les cuestionaron y les dijeron: explíquenos qué pasó con este hombre paralítico y díganos en qué nombre han hecho esa maravilla. ¿En qué nombre han hecho ese milagro? Hermano, los siervos de Dios, dice la Escritura, que iban llenos del Espíritu Santo y empezaron a abrir sus labios y les empezaron a predicar, les empezaron a decir: ese hombre llamado Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, aleluya. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Solamente en ese nombre hay salud. Bendito sea el Señor. Ahí aparece ese famoso verso de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesús es poderoso. Bendito sea el nombre de Cristo. Y hermano, dice la palabra de Dios que los callaron y les dijeron: sálganse de aquí, no los queremos ver. Y hermano, entre los miembros del Sanedrín, la autoridad en ese tiempo, empezaron a ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a hacerles? No podemos castigarlos porque todo el pueblo está con ellos. Todo el pueblo está glorificando a Dios por ese maravilloso milagro que se hizo. No podemos castigarlos a ellos porque el pueblo se nos va a echar encima. ¿Qué les hacemos? Y tomado consejo, hermano, por ahí salió una persona que les dijo: vamos a intimidarlos, vamos a amedrentarlos, que no prediquen más en ese nombre, que no hablen más en ese nombre. Y tomado ese consejo, fueron con los apóstoles y les dijeron: váyanse, están libres, pero no vuelvan a hablar en ese nombre, no vuelvan a predicar en ese nombre. Los discípulos, hermano, se sorprendieron y se pararon firmes y les dijeron a ellos frente a frente: ¿qué será mejor, obedecer a los hombres
obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos dejar de predicar en ese nombre, porque ese nombre tiene poder. Hemos visto y hemos oído que Jesucristo tiene poder. Aleluya. Cuando llegaron, hermano, con toda la congregación, llegaron con esa preocupación, llegaron, hermano, con esa situación. Había gente en contra de ellos. Había gente que, hermano, quería causarles daño y no querían que predicaran en el nombre de Jesús. Y dice, hermano, que se juntó toda la iglesia y empezaron a clamar a Dios. Doblaron sus rodillas y empezaron a utilizar esa arma poderosa a la cual el enemigo le tiene miedo, que es la oración. Porque es, hermano, para el enemigo le causa miedo un cristiano de rodillas que 50 puestos de pie. Cuando un cristiano está de rodillas clamando al cielo, clamando al Dios poderoso, el enemigo tiembla, el enemigo se sacude. Bendito sea el Señor. Porque esa oración tiene poder. Bendito sea el Señor. Y hermano, se desata un poder maravilloso en esa oración congregacional. Aquella iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, hermanos, se tomaron de la mano, hombro a hombro, empezaron a doblar sus rodillas y a clamar y a decirle al Señor: Señor, mira sus amenazas. Mira que nos están intimidando, mira que nos están queriendo destruir. Y hermano, fue la respuesta sorprendente, fue la respuesta más hermosa. Y como hubieran orado, el lugar donde estaban congregados empezó a temblar, empezó a sacudirse, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios descendió, porque hay poder en la oración. Dios, hermano, nos capacita. Dios, hermano, nos llena de su presencia. Cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo oramos, Dios nos transforma a su imagen y a su semejanza. Cuando usted y yo oramos, Dios nos sana. Cuando usted y yo oramos, Dios nos transforma, nos cambia. Cuando usted y yo oramos, Dios hace maravillas en medio de su pueblo. Cuando usted y yo oramos a Dios, aleluya. La iglesia, hermano, experimentó un poder sorprendente, un poder maravilloso. Y eran algunos miles. Y dice la Escritura que todos fueron llenos de poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo, hermano, aleja el temor. El Espíritu Santo aleja al enemigo. De tal manera que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermano, no hay enemigo que pueda destruirnos. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, no hay enemigo que pueda desviarnos del camino, porque hay un poder mayor en nuestro corazón. Aleluya. Y es el poder de Dios. Ese poder está
está a nuestro alcance. Es un poder más fuerte que la naturaleza. Es un poder más fuerte de lo que el hombre puede realizar en esta tierra. Es el poder de Dios en nuestra vida. Es aquello, hermano, que cuando estamos en necesidad, es aquello que cuando estamos en un grande problema y doblamos nuestras rodillas y le damos, hermano, libertad al Señor, que nos llene, que nos toque, usted no se levanta igual que como se hincó. Usted y yo experimentamos un cambio de mente, un cambio de ideas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios me hace entender que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Es más poderoso nuestro Dios. Aleluya. Pero necesitamos orar. Porque es a través de la oración que desciende el poder del Señor. Aleluya. Es la oración, la avenida central por donde Dios se pasea. Es la avenida principal. Cuando usted y yo oramos, hermano, le abrimos nuestro corazón al Señor para que Él empiece a pasearse en medio de nosotros, aleluya, y empiece a quitar todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, todas nuestras faltas y nuestros errores. El Señor va pasando por medio de nosotros y nos va transformando su poder maravilloso, aleluya. Pero debe de haber una intención de parte nuestra. Si queremos orar y pedimos ese poder maravilloso, debemos estar interesados en cambiar. Porque eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos va a hacer diferentes. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es cambiarnos. Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, mas renovaos por medio de la renovación de vuestro espíritu y de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el Espíritu Santo el que nos va a empezar a renovar. Nosotros le permitimos que entre y el Espíritu Santo nos va a empezar a marcar nuestros errores, nuestras equivocaciones, lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos hacer a un lado. Es el Espíritu Santo el que va recorriendo la avenida de nuestro corazón y va quitando todo estorbo, toda barrera, y ya no hay temor y ya no hay miedo. Ahora, hermano, cuando estamos dispuestos a que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos estar convencidos que queremos cambiar. Mire qué sucede cuando abandonamos la oración. Abandone, empiece a abandonar la oración y se va a dar cuenta de lo que sucede. Llegan los problemas, llegan las enfermedades, llegan las dificultades y parece un mundo gigante frente a nosotros.
Evitemos orar y nos vamos a dar cuenta que el gigante se empieza a levantar enfrente de nosotros. Yo creo, hermano, que es algo que usted y yo hemos experimentado. Aleluya, gloria a Dios. Abandonamos la oración Sea mi rey. y nos empezamos a salir del camino. Nos empezamos a ir al mundo.